El ranchero salió a buscar caza, pero en lugar de carne regresó con una mujer apache herida. Antes de que nos sumerjamos en la historia, no olviden darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañan. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte cuando el desierto se pintó de tonos rojos y dorados. La brisa era fría todavía, pero ya traía consigo ese polvo seco que anunciaba un día caluroso. El ranchero, un hombre de unos 40 años, se levantó antes del canto del gallo, como siempre. Sus movimientos eran mecánicos, nacidos de la costumbre: calzarse las botas gastadas, ajustar el cinturón de cuero, revisar la pólvora y las balas del rifle que había heredado de su padre. Vivía solo desde hacía tiempo. Las paredes del rancho estaban llenas de silencio y hasta el viento parecía arrastrar recuerdos que él no quería escuchar. Ese día no iba a cazar por gusto, sino por necesidad. La sequía había arruinado los pastos y las vacas flacas apenas daban leche. Si no encontraba carne fresca, sus peones y él mismo pasarían hambre. Así que salió temprano antes de que el sol hiciera insoportable el camino. Ensilló a su caballo. Un alazán fuerte y obediente le pasó la mano por el cuello para calmarlo y se ajustó el sombrero sobre los ojos. La sombra del ala le dio un aire todavía más serio, casi fúnebre. El desierto se extendía inmenso, abierto como un mar de tierra reseca. Las colinas lejanas parecían dormidas, pero el ranchero sabía que por allí se movían los venados, los coyotes y a veces hombres que no querían ser vistos. Mientras avanzaba, el sonido de las herraduras marcaba un ritmo constante, acompañando sus pensamientos. No hablaba con nadie, pero en su cabeza conversaba con fantasmas, con su padre muerto, con la mujer que se fue hace años, con él mismo en otro tiempo, cuando aún creía que la frontera podía domarse. A medida que la luz crecía, se fijaba en las señales: ramas rotas, rastros frescos, huellas que delataban vida entre la tierra yerma. Tenía buen ojo para eso. Había aprendido a leer el terreno igual que otros leen un libro. Pero aquel día algo lo desconcertó. Entre las pisadas de venado notó marcas diferentes, huellas humanas, pequeñas, quizás de mujer, impresas a la ligera en el polvo. Iban en zigzag, como si la persona hubiese estado tambaleándose o escapando de algo. Se detuvo, bajó del caballo y se agachó para examinarlas de cerca. El corazón le dio un vuelco que no supo explicar. Miró a su alrededor. El silencio del desierto se volvió espeso, casi opresivo. Unos buitres giraban en lo alto, describiendo círculos lentos sobre un punto indeterminado más adelante. Eso podía significar carroña o un herido. Instintivamente llevó la mano al rifle. No le gustaba meterse en líos ajenos, pero la curiosidad, o quizás algo más, lo empujó a seguir el rastro. El terreno se volvió más rocoso a medida que avanzaba, con matorrales bajos que apenas ofrecían sombra. Aquí y allá encontró señales de violencia: una flecha rota, manchas secas de sangre en las piedras, la huella profunda de un cuerpo que había caído. Se incorporó despacio, mirando en todas direcciones, consciente de que podía estar entrando en territorio apache. Su instinto le gritaba que regresara al rancho y olvidara lo visto, pero no lo hizo. La necesidad de cazar quedó relegada a un segundo plano. Había algo en ese rastro que lo inquietaba, que lo obligaba a avanzar aunque cada paso lo metiera en problemas. Ajustó la correa del rifle, montó de nuevo y espoleó al caballo. Los buitres estaban más cerca ahora, su vuelo se volvía más bajo. Un gemido apenas audible llegó con el viento. Se detuvo en seco, agudizando el oído. Otro gemido, esta vez más claro, humano. El ranchero respiró hondo. Se bajó del caballo y caminó despacio hacia unos arbustos. Apartó las ramas con el cañón del rifle y vio algo que no esperaba. Allí, medio cubierta por polvo y hojas, yacía una mujer apache, ensangrentada y casi inconsciente. Su rostro era joven pero endurecido por el dolor. Tenía la piel marcada de cortes y el vestido roto, apenas cubriéndole el cuerpo. En una mano aferraba un cuchillo pequeño, aunque temblaba demasiado para usarlo. Él se quedó inmóvil, con el pulso acelerado. Sabía que ayudarla podía traerle problemas con los suyos y con los blancos. Sabía que en la frontera nadie regalaba favores sin consecuencias. Sin embargo, cuando ella alzó los ojos y lo miró, vio algo que le atravesó la coraza. Miedo, sí, pero también una dignidad intacta, como un grito silencioso pidiendo no ser dejada allí. El ranchero tragó saliva y bajó el rifle. La cacería que había salido a hacer ese amanecer estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso y mucho más humano. El ranchero permaneció unos segundos de pie, mirando a la mujer apache tendida en el suelo. La escena lo golpeaba como un disparo. Ella sangraba por una herida profunda en el costado y su respiración era entrecortada, como si cada aliento le costara una batalla. Aún así, su mano no soltaba el pequeño cuchillo. No era un arma que pudiera salvarla en aquel estado, pero sí una señal clara. Estaba dispuesta a defenderse hasta el último aliento,
Él se quitó el sombrero un instante y lo pasó por su frente sudorosa. En su cabeza había un torbellino de pensamientos contradictorios. Sabía lo que podía significar llevar a una mujer apache herida a su rancho, problemas con los colonos vecinos, acusaciones de traición y quizás hasta una emboscada de la misma tribu si descubrían que ella estaba en su poder. Pero también sabía lo que significaría dejarla allí, condenarla a una muerte lenta, devorada por la fiebre, por la sangre perdida o por los buitres que ya rondaban sobre sus cabezas. Se agachó despacio procurando no parecer una amenaza. «Tranquila», murmuró con voz grave, aunque no estaba seguro de que ella entendiera sus palabras. Los ojos oscuros de la mujer lo observaron con desconfianza, pero no apartó la mirada. Ese gesto, tan pequeño y tan frágil, fue suficiente para inclinar la balanza dentro de él. Guardó el rifle en el hombro y extendió la mano. Ella apretó el cuchillo con un último esfuerzo, pero sus dedos se rindieron, incapaces de sostenerlo más tiempo. El ranchero recogió el arma del suelo y lo guardó en su cinturón, no como botín, sino como promesa de devolvérselo cuando ella estuviera fuerte. «No te voy a hacer daño», dijo otra vez con firmeza. Después se inclinó y la levantó con cuidado. Era liviana, apenas un suspiro entre sus brazos, pero el calor febril de su cuerpo lo alarmó. La sangre le manchó la camisa, tibia y espesa. El caballo resopló inquieto cuando él la acomodó en la montura. La sujetó contra su pecho con un brazo mientras con el otro guiaba las riendas. El camino de regreso fue lento y peligroso. Cada crujido de rama lo hacía girar la cabeza, temeroso de una patrulla apache que pudiera aparecer. Cada nube de polvo en la distancia le parecía amenaza de colonos armados que lo acusarían de encubrir a una enemiga. Pero siguió adelante, su mirada fija en la línea del horizonte, convencido de que lo correcto nunca es lo más fácil. La mujer apache murmuraba algo en su idioma, palabras sueltas que él no comprendía. Tal vez pedía agua, tal vez llamaba a alguien que ya no estaba vivo. El ranchero, impotente, solo podía sostenerla más fuerte, como si con eso pudiera impedir que se le escapara entre los brazos. Al fin, tras horas que parecieron eternas, divisó la silueta de su rancho. El tejado de madera, las cercas medio caídas, el establo donde aguardaban las pocas vacas flacas. Todo aquello, tan humilde y tan áspero, de pronto adquiría un nuevo significado. No solo era refugio para él, sino ahora también para ella. Al llegar, desmontó con rapidez y la llevó dentro. La recostó sobre su cama, la única en la cabaña, mientras él mismo extendía una manta limpia. Buscó el botiquín improvisado que guardaba: hierbas secas, aguardiente para desinfectar, vendas de tela cortadas de viejas camisas. No era médico, pero en la frontera todos aprendían a remendar heridas con lo que hubiera. La mujer apretó los dientes cuando el aguardiente tocó la carne abierta. Su quejido fue breve pero intenso. El ranchero sostuvo su brazo para que no se moviera demasiado y murmuró en voz baja, como si quisiera prestarle calma: «Aguanta, vas a vivir, ¿me oyes?». Pasó horas limpiando la herida, cambiando vendas, asegurándose de que no siguiera sangrando. Cuando terminó, estaba agotado, con la camisa empapada de sudor y sangre seca. La mujer respiraba un poco más tranquila, aunque la fiebre todavía la dominaba. Antes de apagar la lámpara, se sentó junto a ella, rifle en mano, vigilando como un centinela en la oscuridad. Ese día había salido a cazar carne para alimentar a los suyos. En cambio, había regresado con una vida humana en sus brazos. Y mientras el silencio de la noche se hacía profundo, entendió que su decisión ya no tenía marcha atrás. Lo que había comenzado como un acto de compasión estaba a punto de cambiar su destino para siempre. La mujer apache dormía a intervalos breves, sumida en un sopor pesado. A ratos se agitaba murmurando palabras que el ranchero no entendía, y a ratos quedaba inmóvil, tan pálida que él temía que no respirara más. Aquella primera noche apenas pegó ojo. Sentado en la silla junto a la cama, rifle apoyado en la pared y sombrero en las manos, vigilaba tanto la puerta como el rostro de ella. Cada crujido de la madera o soplo de viento en la ventana le recordaba que estaba cruzando una línea peligrosa. Estaba protegiendo a alguien que muchos consideraban enemiga. Al amanecer, el canto de los coyotes le trajo la primera claridad. Encendió el fuego y puso agua a hervir para preparar un caldo ligero con lo poco que quedaba de carne seca. El olor tibio llenó la cabaña mezclándose con el de hierbas medicinales. Cuando ella abrió los ojos, sus pupilas negras brillaban como espejos en la penumbra. Intentó incorporarse, pero un dolor profundo la obligó a recostarse otra vez. «Despacio», murmuró él. «Todavía no estás lista para levantarte». Ella lo miró largo rato, como midiendo sus intenciones. No habló, pero sus dedos buscaron la manta y la apretaron con fuerza, gesto que al ranchero le dijo más que las palabras. Seguía alerta, aunque su cuerpo no respondiera. Él le ofreció una taza de caldo. Dudó, luego la tomó con manos temblorosas y bebió a sorbos.
Cada trago parecía devolverle un poco de vida. Durante los días siguientes se instaló entre ellos un ritmo extraño, silencioso pero constante. Al amanecer, el ranchero salía un momento para atender a los animales, llenar el abrevadero y revisar la cerca. Siempre regresaba rápido, temeroso de dejarla sola demasiado tiempo. En la cabaña le cambiaba las vendas, le lavaba la herida con infusiones de salvia y alcohol y le preparaba algo de comer. Ella apenas hablaba, pero cada día lo observaba con ojos un poco menos desconfiados. A veces él intentaba romper el silencio con frases sencillas: «Va a llover hoy» o «El caballo está inquieto». Ella escuchaba sin responder, pero su mirada se suavizaba. Una mañana, mientras él molía café, se acercó al fogón sin que se lo pidiera. Con pasos lentos, apoyándose en la pared para no caer, colocó 3 tazas sobre la mesa. No dijo nada, solo actuó como si hubiera vivido allí siempre. El ranchero no la detuvo. Ese gesto silencioso le habló más fuerte que cualquier agradecimiento. Por las tardes, cuando el sol bajaba, él la ayudaba a salir a la puerta para que respirara aire fresco. Se sentaba en la escalera, envuelta en una manta, mientras él partía leña o revisaba el rifle. El paisaje era amplio y duro, pero también tenía algo de paz. Colinas secas, álamos que susurraban con el viento y un cielo inmenso que parecía tragarse todos los temores. Poco a poco, el color volvía a sus mejillas y la fuerza a sus manos. Una tarde de tormenta, cuando los truenos retumbaban a lo lejos, ella habló por primera vez en su idioma roto, mezclando algunas palabras en español. «¿Por qué? ¿Ayudarme?». El ranchero se detuvo sorprendido de oír su voz. No tenía una respuesta clara. Se encogió de hombros. «Porque nadie merece morir solo», dijo al fin. Ella bajó la vista al suelo procesando su frase y después asintió con un leve movimiento. No volvió a preguntar, pero desde ese instante algo cambió. Su mirada dejó de ser la de una prisionera y empezó a parecerse a la de una persona que decide quedarse por voluntad propia. Por la noche, cuando él encendía la lámpara y se sentaba a limpiar su rifle, ella cepillaba su cabello oscuro con un peine que él le había dado. A veces sus manos se rozaban al pasar la taza o al ajustar la manta. Ninguno retiraba la suya de inmediato. Había una cautela nueva, pero también una confianza en crecimiento. Era un espacio sin palabras, pero no vacío. Estaba lleno de respeto y de una calma que ambos habían olvidado que existía. El ranchero comprendía que aquello no era el final de los problemas. Sabía que podían venir hombres reclamándola, o su propia tribu, o la ley. Pero en esas tardes y noches de cuidado mutuo, al calor del fuego y con el viento golpeando las ventanas, sentía que algo germinaba. No era solo la recuperación del cuerpo de ella, era también el lento despertar de una vida diferente para ambos, una que ninguno había planeado. El 4.º día después de haberla llevado a su cabaña, el ranchero supo que el silencio que habían compartido no duraría. Desde temprano, un rastro de polvo se levantaba en la línea del horizonte allá donde el llano se fundía con el cielo. No era el viento, era alguien que venía montado. Su instinto de cazador le dijo que no era visita amistosa. Se levantó de la mesa con calma fingida y se asomó por la ventana. Un solo jinete avanzaba despacio, como tanteando el terreno. El hombre llevaba sombrero ancho, chaqueta raída y un rifle cruzado en la silla. La mujer apache, que hasta ese momento enhebraba silenciosa unas tiras de cuero para amarrar su trenza, levantó la vista. No necesitó preguntarle. Leyó en su rostro la misma alarma que ella sentía en su pecho. «Quédate adentro», le dijo él con tono bajo. Ella frunció el ceño, los labios tensos. No se movió. «¿Quién?», preguntó. «No lo sé», contestó, «pero no es amigo». El ranchero salió al porche, rifle apoyado en la puerta pero las manos libres. No quería provocar, pero tampoco mostrarse débil. El jinete detuvo el caballo a unos metros, escupió al polvo y habló con voz áspera. «Oí decir que recogiste algo que no es tuyo». El ranchero no respondió de inmediato. Miró al hombre con ojos duros, reconociendo el tipo. Un cazador de recompensas, quizá un explorador que había visto la escena en el cañón. El desconocido continuó. «Los del fuerte pagan por devolver a los fugitivos. Y esa india no es libre». Dentro de la cabaña, la mujer apache apretaba los puños. El sonido de aquella voz la atravesaba como una cuerda vieja. La imagen de las cadenas y los golpes regresó, pero esta vez no se encogió. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de que pudiera salir, el ranchero la detuvo con la mano extendida, sin tocarla. «No tienes que hacerlo», susurró. Ella lo miró largo, la mandíbula firme. «No me escondo más», dijo en español torpe. El ranchero vio en sus ojos algo distinto. No era solo miedo, era decisión. La dejó pasar. Ella salió al porche envuelta en la manta, erguida aunque todavía débil. El jinete se sorprendió al verla tan cerca del hombre.
Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Mira nomás, te tiene de enfermero. Entrégala y no habrá problema. El ranchero sintió un calor subirle por el cuello. Dio un paso adelante, dejando claro que no había trato. No hay nada que entregar, dijo. Aquí nadie es propiedad de nadie. El jinete escupió otra vez, pero el brillo de su rifle no pasó desapercibido. El ranchero movió su mano lentamente hasta apoyar los dedos en la culata de su Winchester. No la levantó, pero el gesto era claro. Durante un segundo, el aire se hizo pesado como plomo. El viento levantó un remolino de polvo que crujió entre ellos. El jinete evaluó. Sus ojos pasaron de la mujer, que ahora lo miraba sin bajar la vista, al hombre con la mano firme en su rifle. Algo en esa escena, la firmeza silenciosa de ambos, le hizo calcular de nuevo. No estaba seguro de ganar si disparaba. Tras un momento chasqueó la lengua, giró el caballo y dijo: «Esto no acaba aquí. Los otros vendrán». El ranchero no contestó. Siguió con la mirada al hombre hasta que se perdió tras las colinas. Solo entonces bajó la mano del rifle. Sintió el pulso martillándole en las sienes. La mujer apache respiró hondo, pero no temblaba. «Ellos volverán», dijo, más afirmación que pregunta. El ranchero asintió. «Sí, pero no estarás sola». Por primera vez desde que la recogió, ella le sostuvo la mirada sin sombra de recelo. Había miedo todavía, pero también algo nuevo. Confianza en pie de igualdad. Entraron de nuevo en la cabaña. Afuera el viento seguía soplando, levantando hojas secas como advertencias. Adentro, el ranchero abrió el cajón donde guardaba munición y empezó a contarla. La mujer lo miró. Luego caminó hacia la mesa. Tomó el cuchillo de caza y comenzó a afilarlo con calma. No era solo él quien se preparaba. Era ella también. Ese atardecer no hablaron mucho. La tensión había cambiado el aire, pero también había sellado un pacto silencioso. Ya no era el rescate de un desconocido. Era la defensa compartida de un espacio que ambos empezaban a considerar suyo. Afuera, el sol se ponía rojo sobre el llano, y en la cabaña, dos voluntades se alineaban para lo que vendría. La tarde siguiente al encuentro con el jinete fue distinta. La calma de otros días se había vuelto un silencio expectante, como el aire que precede a una tormenta. El ranchero se levantó antes del amanecer. Pasó los dedos por el borde del sombrero, se lo caló y salió al corral sin hacer ruido. Contó las reses, revisó las huellas en la arena. No había señales aún, pero él sabía leer el campo. Pronto vendrían más. Dentro de la cabaña, la mujer apache estaba despierta. Había dormido poco, pero en su rostro no había abatimiento, sino concentración. Estaba arrodillada junto al fuego, moliendo unas hierbas en un cuenco de barro. Cuando el ranchero entró, la miró con cierta sorpresa. «Para las heridas», explicó ella levantando el cuenco. «Y para la fiebre». El ranchero asintió. Sin decir nada sacó del armario la caja de municiones y la colocó sobre la mesa. La mujer lo observó mientras él revisaba cartucho por cartucho contándolos en voz baja. Cuando terminó ella dijo: «No podrás solo». Él levantó la mirada. «No voy a ponerte en la línea de tiro». «No quiero esconderme», respondió ella firme. El ranchero dejó los cartuchos y se pasó la mano por la barba. Había algo en su tono que le recordaba a su propia hermana, muerta hacía años cuando se enfrentó a un patrón injusto en el pueblo. Era una terquedad nacida del orgullo, no del capricho. Suspiró. «¿Tienes puntería con rifle?» Ella dudó un instante. «Con arco». «Mi padre me enseñó. Rifle». «Poco». El ranchero tomó su Henry y se lo tendió. «Aprenderás». Salieron al patio. El aire frío les mordía los dedos. Él puso un tarro vacío sobre una valla y le mostró cómo encajar el arma en el hombro, cómo alinear la mira. Ella sostuvo el rifle con manos firmes. El retroceso la sacudió al primer disparo, pero no se quejó. Volvió a intentarlo. Poco a poco, el sonido de los disparos se fue mezclando con el mugir lejano del ganado y el canto áspero de las cornejas. Cuando entraron, el olor a pólvora aún les seguía. El ranchero le sirvió café en una taza de lata. Ella la tomó con ambas manos, soplando el vapor. Por un momento se miraron en silencio. «¿Por qué volviste?», preguntó ella de pronto. Él parpadeó. «¿Volver? ¿Al cañón?» «Podrías haber seguido». El ranchero miró al fuego. «Vi cómo te miraban esos hombres. Y vi las marcas en tus muñecas. No podía seguir y fingir que no lo vi». Ella bajó la vista a sus manos, donde las cicatrices aún dibujaban líneas rojizas. «Pensé que nadie más se detendría». «Yo también pensé eso», dijo él, más para sí que para ella. Hubo un silencio largo. No era incómodo. Era pesado de cosas no dichas. La mujer apache alzó la vista. «Mi padre era jefe. Me enseñó que un día tendría que pelear por mi gente. Nunca pensé que terminaría peleando por mí». El ranchero asintió con una sombra de respeto en los ojos. «Ahora pelearemos juntos». Esa frase quedó flotando en el aire. No sonó como una promesa fácil, sino como un hecho inevitable. Ella la aceptó con un leve movimiento de cabeza,
Al caer la noche, reforzaron la cabaña. Él clavó maderos sobre las ventanas. Ella trenzó cuerdas para sujetar las mantas en las rendijas. El sonido del martillo y del cuchillo contra el cuero llenaba el espacio. Cuando terminaron, encendieron el fuego y se sentaron cerca. El calor les enrojecía las mejillas. El ranchero sacó de un saco una pequeña caja de madera. La abrió y mostró unas cuentas azules. Las cambié hace años a un comerciante comanche. Nunca supe para qué guardarlas. Ella las tomó sorprendida. Son de cielo. Mi abuela decía que protegen en viaje. Quizá te protejan ahora, dijo él. Ella cerró la mano sobre las cuentas. Sus ojos brillaban no de lágrimas, sino de determinación. Esa noche casi no hablaron. Se recostaron cada uno en su rincón, pero el espacio entre ellos se había vuelto más corto. El viento afuera soplaba frío, trayendo olores de tierra mojada y polvo levantado. Y en el centro de la cabaña, dos personas muy distintas se preparaban, no solo para la pelea que venía, sino para dejar de ser extraños. El sol estaba en lo alto cuando el polvo comenzó a levantarse en el horizonte. Primero era apenas una línea pálida sobre el campo, pero el ranchero, curtido en vigilar el llano, supo de inmediato que no era viento ni ganado. Eran jinetes. Se quedó inmóvil en el corral, la mano sobre la cerca, observando el avance lento pero firme de 5 hombres. El brillo de los rifles y el color oscuro de los sombreros no dejaban duda. Eran los mismos que había visto en el cañón días atrás. Sin volverse, llamó a la mujer apache. Nia, entra, rápido. Ella salió de la cabaña con una manta en la mano, y al ver el horizonte, su cuerpo se tensó como un arco. No preguntó nada. Dejó la manta y se metió adentro, como le había enseñado él. El ranchero cerró la puerta, echó el cerrojo 2 veces y apuntaló una viga contra ella, igual que habían practicado. La cabaña entera parecía contener el aliento. En silencio prepararon el interior. Él cargó su rifle y su revólver. Ella tomó el Henry que había aprendido a disparar. Revisó los cartuchos con dedos rápidos. En sus ojos no había pánico, solo un brillo duro de decisión. Se colocaron junto a las ventanas, resguardados detrás de muebles y tablas reforzadas. Los jinetes se detuvieron a unos metros del corral. Se escuchó un grito, un español áspero. «¡Ranchero! Sabemos que la tienes ahí. Entréganosla y nadie saldrá herido». El ranchero respiró hondo. Miró a la mujer. «Todavía podemos abrir y salir por detrás». Lo dijo sin convicción. Ella negó con la cabeza. «Si me llevan me matan, y te matan a ti después». Se acomodó mejor el rifle. «Aquí terminamos». Los hombres desmontaron. Avanzaban como lobos, despacio, cubriéndose con sus propios caballos. Uno de ellos lanzó otra advertencia. «Te pagamos por ese ganado, no por esconder indias». Última oportunidad. El ranchero apretó la mandíbula. Gritó desde la ventana. «Aquí no se vende gente. Vuelvan por donde vinieron». Hubo un silencio breve y luego el estampido de un disparo. Un proyectil impactó en el marco de la ventana, levantando astillas. La mujer apache no se agachó. Respiró, apuntó y devolvió el tiro. Su bala dio contra el suelo, a centímetros de las botas de un hombre. El grupo se abrió, buscando cobertura. La balacera comenzó. El ruido llenaba la cabaña como un trueno. El ranchero disparaba calculando cada tiro. Ella seguía su ritmo, aprendiendo en pleno combate. Entre ambos lograron mantenerlos alejados del umbral. Una bala rompió un tarro de hierro sobre la repisa. Otra se incrustó en la mesa. El humo de la pólvora se mezclaba con el olor de la leña. En un momento de respiro, él le pasó una cantimplora. «¿Estás bien?» «Sí», respondió ella jadeante con las mejillas encendidas. «No me detendrán». Volvieron a cargar. Afuera, uno de los hombres cayó herido. Los otros 4 comenzaron a rodear la cabaña. El ranchero escuchó un crujido en la parte trasera. Intentaban entrar por la ventana del dormitorio. Corrió hacia allí. Nia lo siguió sin soltar el rifle. Cuando la mano de un intruso asomó por la rendija, ella golpeó con la culata haciéndolo retroceder con un grito. El ranchero disparó al aire y gritó: «El próximo va directo al pecho». Hubo un silencio pesado. Solo se oía el viento y el gemido del herido. Finalmente una voz respondió: «No vale la pena. Vámonos». Los pasos se alejaron. El sonido de los cascos sobre la tierra se hizo más débil hasta perderse en el horizonte. La mujer apache bajó el rifle. Sus manos temblaban recién entonces. El ranchero le quitó el arma suavemente y la apoyó contra la pared. «Se acabó», murmuró él, aunque no estaba seguro. Ella respiró hondo dejando que el aire le llenara los pulmones. «No se han ido para siempre. Volverán». Pero en su tono había menos miedo que antes, más fuego. Él la miró, sudoroso, el corazón aún acelerado. Algo había cambiado. Ya no era solo un hombre defendiendo a una desconocida. Era un compañero de batalla. Sin pensarlo, le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron, firmes, como un pacto silencioso. Afuera,
El llano se extendía otra vez tranquilo, pero en la cabaña la guerra apenas había tejido su primera trinchera. El silencio que siguió al tiroteo era denso, como si el aire mismo se hubiera detenido. El ranchero apoyó la frente en el marco de la ventana respirando hondo. Afuera solo quedaban huellas de caballos, casquillos y el cuerpo del hombre herido que sus compañeros abandonaron en su retirada. La mujer apache permanecía de pie, con el Henry en las manos, todavía firme aunque sus brazos temblaban. «Hay que irnos», dijo él finalmente. «Esta cabaña ya no es segura». Ella asintió sin apartar la vista del horizonte. Si vuelven lo harán con más hombres. Se movieron rápido, recogiendo apenas lo necesario. El ranchero tomó algo de comida, una manta, munición, su viejo cuchillo. Ella guardó en un saco unas hierbas medicinales y un par de collares de cuentas que llevaba al cuello, recuerdos de su gente. Ninguno de los dos habló más. El silencio era un pacto de supervivencia. Antes de salir, el ranchero se agachó junto al herido. No era un gesto de compasión ingenua, sino de certeza. Si lo dejaba morir, la venganza sería más feroz. Le ofreció un trago de agua y le aflojó el cinturón para que pudiera respirar. «Diles que no vuelvan», le dijo con voz baja. «No hay nada aquí para ellos». El hombre asintió débilmente. No era gratitud, era reconocimiento de que la batalla se había perdido. Montaron en el caballo del ranchero. Ella se acomodó detrás, con la manta sobre los hombros y se sujetó a su cintura. Con un toque de talón, él guió al animal fuera del corral. La cabaña quedó atrás, pequeña y frágil en medio del llano. El sol bajaba y teñía de naranja las colinas. Cabalgaban sin rumbo fijo, siguiendo senderos apenas marcados entre los matorrales. El aire olía a polvo y a salvia. El silencio se rompía solo por el ritmo de los cascos. Durante horas no cruzaron a nadie. Cuando por fin se detuvieron ya era de noche. Acamparon junto a un arroyo, en un claro protegido por álamos. El ranchero encendió un fuego pequeño. Ella se arrodilló junto al agua, lavándose las manos y la cara. En su piel quedaban aún manchas de pólvora y sangre seca. Al volver al calor de la lumbre, se sentó frente a él. «Gracias», dijo, y por primera vez su voz tenía un tono suave, casi íntimo. «Por no entregarme». Por luchar, él negó con la cabeza. «No tenías que agradecer». Ya no podía mirar para otro lado. Se quedaron callados mirando las chispas subir hacia las estrellas. Habían pasado apenas unas semanas desde que él la halló malherida en el monte y sin embargo parecía otra vida. La mujer que temblaba encadenada al carro no era la misma que ahora sostenía su mirada con firmeza. Después de un rato ella habló de su gente. Contó su nombre verdadero, Aiyana, y el valle donde nació, los cantos de su abuela, la lengua que casi había olvidado. Sus palabras salían como agua guardada demasiado tiempo. El ranchero la escuchaba sin interrumpirla, grabando cada detalle como si fuera un mapa. Cuando terminó, el viento del desierto soplaba frío. Él se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. «Mañana buscaremos un sitio más seguro», dijo. «Tengo un amigo cerca del río Pecos. Allí nadie preguntará demasiado». Ella le devolvió el abrigo para cubrirlos a ambos y se acercó al fuego. «No importa dónde vayamos», respondió. «Solo que podamos vivir sin cadenas». El ranchero la miró entonces de verdad sin verla como una fugitiva ni como una carga. Había algo en sus ojos oscuros que le devolvía fuerza. En silencio extendió la mano y ella la tomó. No era un gesto romántico ni un pacto explícito. Era una forma de decir, seguimos vivos, seguimos juntos. Esa noche durmieron poco, turnándose para vigilar. Pero el miedo ya no era el mismo. En vez de sentirse acorralados, ambos sentían que se movían hacia algo nuevo, aunque no supieran todavía su forma. El amanecer los encontró en pie, recogiendo el campamento. El arroyo corría claro y frío, los pájaros cantaban. Por primera vez en mucho tiempo, Aiyana sonrió. El ranchero también. Quizá todavía quedaba camino, pero la dirección estaba clara. No regresar al pasado, sino abrir un futuro. El amanecer del segundo día los encontró cabalgando hacia el este, siguiendo el curso del río Pecos. El terreno se volvía más verde, salpicado de álamos y pastos altos. El ranchero, cuyo nombre era Samuel Ward, miraba el horizonte con atención. No veía polvo ni jinetes detrás, solo la línea azulada de las colinas. Sentía por primera vez en mucho tiempo que podían ir un paso por delante del peligro. Llegaron al mediodía a un paraje escondido entre lomas. Allí había una vieja cabaña de piedra, semiderruida, que alguna vez sirvió de puesto para vaqueros trashumantes. El techo estaba entero y había un pozo cerca. Samuel desmontó, examinó el lugar y asintió. «Aquí podremos quedarnos unos días». Aiyana, ya no la mujer apache herida, miró alrededor. El silencio no era hostil, sino profundo, y el agua del pozo olía fresca. Ayudó a Samuel a descargar el caballo y juntos comenzaron a limpiar la cabaña. Barrer hojas, tapar grietas, encender el hogar. Sus manos se movían en coordinación sin necesidad de muchas palabras,
Por la tarde, Samuel ensilló de nuevo al caballo para ir al pueblo más próximo a comprar provisiones y hablar con el sheriff Lyle, un viejo amigo suyo. Antes de partir, miró a Ayanna. «Estaré de vuelta antes del anochecer. Si algo pasa, sube a esa loma y dispara 2 veces. Yo vendré». Ella asintió con calma. Ya no había miedo en sus ojos, sino alerta. El camino al pueblo fue corto. Samuel entró a la oficina del sheriff, le explicó lo sucedido y entregó los nombres de los hombres que habían encadenado a Ayanna. Lyle escuchó, tomando notas con su letra cuadrada. 3 de ellos ya están detenidos, dijo. Los otros 2 están huyendo hacia el sur. Se acabó su juego. Nadie puede reclamar a esa mujer. Samuel respiró hondo. Por primera vez desde el rescate sintió que la ley estaba de su lado, no en su contra. Compró harina, café, hilo y una manta nueva. Al salir del almacén, Mattie Crane, la tendera, le entregó un pequeño paquete para Ayanna. Cinta de colores, un poco de azúcar y un retal de tela. «Dile que es para que empiece algo propio», dijo con una sonrisa breve. Al volver a la cabaña, el sol se ponía. Samuel la encontró arreglada, con flores silvestres en un vaso y las mantas extendidas. Ayanna salió a su encuentro. «No vinieron», dijo simplemente. «Y no vendrán más», respondió él mostrándole la bolsa con provisiones. «La ley está con nosotros». Dentro, junto al fuego, Samuel dejó sobre la mesa un pequeño objeto. Un anillo martillado y pulido de una vieja moneda de plata que guardaba desde joven. Lo sostuvo torpemente como si pesara más que una pistola. «No tengo discursos ni palabras bonitas», dijo con voz baja, «pero no quiero volver a estar solo. Y no quiero que tú camines sola tampoco. No porque te rescaté, no porque me debas algo, porque te elijo. ¿Te quedarás conmigo?» Ayanna lo miró largo rato, el fuego reflejado en sus ojos. Luego tomó su mano cerrando sus dedos sobre el anillo. «Sí», respondió. «Yo también elijo esto». Una semana después viajaron al juzgado del condado. El sheriff Lyle firmó como testigo, Mattie como segunda. En un papel quedó escrito Samuel Ward y Ayanna Ward. En la foto que les tomaron en los escalones del juzgado, él llevaba su mejor chaqueta y ella el vestido de calicó con la cinta nueva en el cabello. Estaban más cerca uno del otro de lo que se habían atrevido en público hasta entonces. Cuando regresaron a la cabaña, ya no era un escondite, sino un hogar. Repararon la cerca, sembraron un pequeño huerto detrás del cobertizo, sacaron agua del pozo juntos y compartieron pan en la mesa. El viejo broche de Ayanna quedó guardado en una cajita de lata junto a la lámpara. El anillo brillaba en su mano cuando cocinaba o cosía. El verano llegó caliente y brillante sobre las llanuras. Los becerros crecieron fuertes. El río corría claro, y cuando las tormentas empujaron el techo de la cabaña otra vez, Samuel y Ayanna pusieron el travesaño juntos y rieron al sentir que las paredes resistían. Ya no quedaban preguntas, ya no quedaban cadenas. El rescate se había transformado en algo más grande que la supervivencia. Un hogar, un matrimonio, la certeza silenciosa de que ninguno volvería a enfrentar el mundo en soledad.